Buen día, mi nombre es Jorge Luis Álvarez Zapata, estudiante de la carrera de Ingeniería en Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. En este video se resolverá un ejercicio por el método de McCabe-Kill para la materia de bioseparaciones fluido-fluido, que es impartida por el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. Como introducción hablaremos de la destilación fraccionada. Y la destilación fraccionada es un proceso físico utilizado en química para separar mezclas de líquidos mediante el calor y con un amplio intercambio calórico y másico entre vapores y líquidos. Se emplea principalmente cuando es necesario separar compuestos de sustancias con puntos de ebullición distintos pero cercanos. Algunos de los ejemplos más comunes son el petróleo y la producción de etanol. La principal diferencia que tiene con la destilación simple es el uso de una columna de fraccionamiento. Esta permite un mayor contacto entre los vapores que ascienden con el líquido condensado que desciende, por la utilización de diferentes platos. Esto facilita el intercambio de calor entre los vapores que ceden y los líquidos que reciben. Ese intercambio produce un intercambio de masa, donde los líquidos con menor punto de ebullición se convierten en vapor y los vapores de sustancias con mayor punto de ebullición pasan al estado líquido. Ahora hablaremos sobre el método de McCabe-Kill, en el que se aplica en su forma clásica simplificada a una columna ideal. Se considera una columna ideal cuando el número de moles de vapor que la atraviesan es constante. La importancia del trabajo de McCabe-Kill fue el haber desarrollado un método gráfico sencillo para el cálculo de columnas de rectificación de mezclas binarias que permite visualizar su comportamiento y estudiar fácilmente la influencia de los cambios en las condiciones de operación. Es un método sencillo, rápido e ilustrativo para calcular el número de platos teóricos necesarios para la separación de los componentes de una mezcla binaria en una columna de rectificación. En principio se trata de separar por destilación una mezcla binaria de componentes volátiles en dos fracciones, una más rica y la otra más pobre, esto en el componente más volátil. Teóricamente pueden obtenerse fracciones tan puras como sean necesarias. El método de McCabe-Kill va a tener la siguiente gráfica en el cual vamos a tener cuatro líneas muy importantes. La primera de ellas es la línea verde, que es la recta de enriquecimiento. La que sigue es la línea morada, que es la recta de agotamiento. Y la que sigue la línea azul, que es la línea de alimentación. Y por último tenemos la curva de equilibrio líquido-vapor, que se relaciona con una volatilidad relativa. Además tenemos la composición de los fondos, la composición de la alimentación y la composición del destilado. Como siguiente tema tenemos la volatilidad relativa. Se denomina volatilidad de un componente en una mezcla a la relación entre su presión parcial de vapor y su concentración en la fase líquida, es decir, la volatilidad para el componente A es la presión parcial de vapor entre su concentración en la fase líquida. De la misma manera para la volatilidad del componente B. Al cociente entre las volatilidades del componente más volátil y del menos volátil se le denomina volatilidad relativa, es decir, la siguiente ecuación que tenemos. Al despejar la volatilidad relativa obtenemos la siguiente ecuación, en la cual al sustituir YB por 1 menos YA y XB por 1 menos XA, obtenemos la siguiente ecuación, es la misma, solamente sustituimos los valores de YB y XB. Ahora mediante técnicas algebraicas vamos a despejar YA. De esta manera obtenemos la ecuación de la volatilidad relativa para dos componentes. Ahora procederemos a resolver el ejercicio. El ejercicio dice: se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kg por hora de una mezcla de 40% de benceno y 60% de tolueno en un producto destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual de 98% de tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y del tolueno son 7.360 y 7.960 calorías por gramo mol, respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. La alimentación tiene una temperatura de ebullición de 95 grados centígrados a la presión de una atmósfera. Inciso A. Calcule los moles de los productos destilados y residuales por hora. Determine el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación. Inciso B. Si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición. Inciso C. Si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados con calor específico de 0.44 calorías por grado centígrado. Inciso D. Si la alimentación
es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Para la solución de los incisos posteriores se deben de hacer los cambios de unidades correspondientes para tener un sistema homogéneo, es decir, cambiar los kilogramos por hora a moles por hora y calcular la composición en moles, ya que en el ejercicio están expresados en peso. Sabemos que los pesos moleculares del benceno y del tolueno son los que se muestran en la tabla, de 78.11 para el benceno y de 92.14 para el tolueno. Ahora calcularemos la masa del benceno, que son los 30.000 kg por hora por su composición en peso de 0.4, dando un total de 12.000 kg por hora. Hacemos el mismo procedimiento para el tolueno, pero a diferencia de una composición de 0.6 y obtenemos 18.000 kg por hora. Ahora realizamos la conversión a moles, en el cual ocuparemos el peso molecular. Para el benceno haremos la masa obtenida, que son 12.000 kg por hora, convertidas a gramos, entre su peso molecular, que son 78.11, dando un total de 153.629 moles por hora, y hacemos el mismo procedimiento para el tolueno, en el cual obtuvimos 195.354.8947 moles por hora. Ahora calculamos los moles totales en la entrada, que lo hacemos sumando los moles del benceno más los moles del tolueno, obteniendo un total de 348.984.3916 moles por hora. Ahora que obtuvimos los moles totales, vamos a calcular la composición molar del benceno. Para ello vamos a utilizar la cantidad de moles que entran del benceno entre los moles totales, que al realizar el cálculo obtenemos 0.4402. Y para la composición del tolueno hacemos la resta, que sería 1 menos la composición molar del benceno, dando un total de 0.5598. Ahora, mediante un balance global y un balance por componente del benceno, calculamos las corrientes del destilado y de los fondos, utilizando las composiciones del porcentaje en peso, ya que son las que nos proporcionan el ejercicio del destilado y del residuo. Tenemos la ecuación para el balance global, que es F igual a D más W, y el balance para el benceno, que es la misma que la anterior, multiplicada por las composiciones correspondientes del benceno. Y bueno, al sustituir F igual a 30.000 kg por hora, tenemos un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. Por lo tanto, se puede resolver, y estos son los valores de W y D que obtenemos en masa. Hay que continuar haciendo cálculos hasta obtener las composiciones molares y los flujos molares para la solución de los siguientes incisos y para este mismo. Entonces comenzamos calculando el número de moles del benceno, el cual es igual a 12.000 kg por hora por su composición, 0.97 convertida a gramos sobre su peso molecular, obteniendo 149.020.612 moles por hora. Del mismo modo para el tolueno, pero con su composición, y nos da un resultado de 3.907.097895 moles por hora. Ahora calculamos la composición molar del benceno, en el cual ocupamos su flujo molar entre los moles totales y obtenemos un resultado de 0.9744, y para la composición del tolueno obtenemos un valor de 0.0256. Ahora realizamos el mismo procedimiento, solo utilizando las composiciones en el residuo, y calculamos la composición del benceno de la misma manera, en el cual la composición molar del benceno para el residuo es de 0.035. Y por último la composición del tolueno, que es 1 menos la composición del benceno, dando un resultado de 0.9765. Ahora tenemos las corrientes y composiciones del sistema en moles por hora, en el cual es expresado en el siguiente diagrama. Ahora procedemos a resolver el inciso B, el cual el ejercicio nos dice que se encuentra a una temperatura de entrada de ebullición de 95 grados centígrados. Entonces tenemos un líquido saturado, es decir, el valor de Q es igual a 1. Ahora vamos a calcular los datos para la curva de equilibrio líquido-vapor utilizando una volatilidad relativa de 2.5, utilizando la ecuación deducida anteriormente para la volatilidad relativa. Al dar valores de x de 0 a 1, obtenemos la siguiente tabla. Utilizaremos la herramienta de GeoGebra para graficar y resolver este ejercicio. Al graficar los datos de la curva de equilibrio líquido-vapor utilizando la volatilidad relativa, es la línea negra que aparece en la pantalla, y trazamos también la banqueta uniendo los extremos de la curva de equilibrio. En este caso la banqueta es la línea azul, y también trazamos
las composiciones, que son las líneas rojas, XW para la composición en los fondos, XF para la composición en la alimentación y XD para la composición en el destilado. Ahora graficamos la línea de alimentación, donde sabemos que Q es igual a 1, por lo tanto X será igual a 0.4402. La línea de alimentación Q está definida por la línea verde que se muestra en la pantalla. Ahora calculamos la ecuación LOCE mediante la siguiente ecuación que se muestra en la pantalla, y sabemos que la relación de reflujo es 3.5 y la composición en el destilado es 0.9744, de manera que la ecuación queda como Y igual a 0.7778xn más 0.2165, que al graficarla es la línea negra que aparece nueva en el gráfico. Ahora vamos a recortar la línea LOCE, que es la intersección con la línea LOCE y la línea de limitación Q, que es la línea verde. Esa intersección es el punto R. Entonces procedemos a graficar la línea desde el punto R al punto Q, y esta es la línea de enriquecimiento. Ahora unimos mediante una línea desde el punto a la intersección R para graficar la línea de agotamiento. Ahora solo recortamos la alimentación Q, que es la línea verde, desde la banqueta hasta la intersección R, y nos queda como se muestra en la pantalla. Ahora procedemos a calcular las etapas. Trazamos una línea horizontal que comience desde el punto Q y termine en la línea de volatilidad relativa. Y entonces ahora trazamos una línea vertical que comience donde terminó la línea trazada anteriormente e intercepte con la línea de enriquecimiento. Y de esta manera hemos trazado la primera etapa. Vamos a proceder a hacerlo de la misma forma hasta pasar la composición en los fondos. Una vez hecho todas las etapas que se requieren, la gráfica nos queda como sigue. Al graficar las etapas correspondientes hasta pasar la tercera línea de derecha a izquierda, la línea roja, vemos que tenemos un total de 12 etapas teóricas, y la posición del plato de alimentación debe de estar entre el plato 6 y el plato 7. Con esto damos solución al inciso B. Ahora procedemos a solucionar el inciso C, el cual nos dice que la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados. Para resolver este inciso calcularemos el equilibrio líquido-vapor del benceno y del tolueno. Para ello buscamos las constantes de Antoine, en el cual nos las dé en kilopascales y grados centígrados. En este caso se utilizaron las del libro de Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química de Smith. Aquí en la tabla mostramos los valores del benceno y del tolueno, que son las constantes de Antoine, y con ayuda de un programa creado en RStudio obtendremos el equilibrio líquido-vapor. Solo ingresaremos las constantes y el valor de la presión y correremos el programa. Y aquí estamos en el programa, en el cual el benceno se ha denotado por 1 por ser el clave ligero. Le indicamos al programa cuál es la presión, que en este caso es 101.325 kilopascales. Agregamos las constantes de Antoine del benceno y ahora agregamos las constantes de Antoine del tolueno. Corremos el programa y automáticamente nos calculará los valores en la composición de X y Y a un rango de temperaturas, que serían sus temperaturas de saturación a esa presión de 101.325 kilopascales. Aquí tenemos la tabla con la temperatura y las composiciones, y también tenemos la gráfica con equilibrio líquido-vapor, indicando sus temperaturas y composiciones. Aquí solo extraemos los datos del programa anterior, que es su temperatura y sus composiciones. Y también extraemos el gráfico en el cual se puede observar la línea burbuja y la línea de Russell. Este es el gráfico de equilibrio líquido-vapor. Una vez que se obtuvieron los datos de equilibrio líquido-vapor, leemos la temperatura cuando la composición es de 0.4402, que es la de la entrada, en la cual dicha composición de X se encuentra entre 0.3928 y 0.4929. Al realizar una interpolación para conocer esta temperatura, nos da de 93.8509 grados centígrados, el cual es TL. Ahora procedemos a calcular el promedio del calor latente, que simplemente sumamos el calor latente del primer compuesto más el del segundo entre 2, dando un total de 32.049.44 joules por mol. Ahora calculamos la masa molar promedio de la mezcla, simplemente utilizando las composiciones por su peso molecular, es decir, 0.44 por 78.11 y 0.5598 por 92.14,
dando una masa molar promedio de 85.964 gramos mol. Y ahora convertimos las unidades correspondientes del calor específico utilizando la equivalencia de calorías a joules y también la masa molar promedio de la mezcla. Entonces obtenemos un valor de Cp de 158.2563 joules sobre mol por grado centígrado. También sabemos que la temperatura de entrada es de 20 grados centígrados, que es TF, y ordenando los datos en una tabla obtenemos los siguientes datos que se muestran en la pantalla. Ahora, utilizando los datos de la tabla anterior y la siguiente ecuación donde Q es igual a 1 más el Cp por el diferencial de temperaturas entre lambda F, al evaluar esta ecuación obtenemos un Q de 1.3647. Y ahora, como Q es mayor a 1, tenemos un líquido subenfriado. Entonces, ahora procedemos a utilizar los mismos datos de la tabla de volatilidad relativa y las composiciones de fondos, de alimentación y del destilado. Por lo tanto, utilizaremos la gráfica del inciso anterior, ya que estas no se modifican. Aquí tenemos la gráfica del inciso anterior, donde la curva de equilibrio líquido-vapor no se modifican y las composiciones de los fondos, alimentación y destilado. Ahora calculamos la línea de alimentación utilizando la siguiente ecuación y el valor de Q obtenido. Sabemos que Q es de 1.3647 y la composición en la alimentación de 0.4402. Al evaluar estos datos obtenemos la siguiente ecuación, el cual al graficarla es la línea verde que se muestra en la pantalla. Es justo la que pasa por el punto P. Ya que los valores de la relación de reflujo y la combustión del destilado no cambian, utilizaremos la misma ecuación LOCE calculada anteriormente. Al graficarla es la nueva línea negra con la intersección en la línea verde, graficaremos la línea de agotamiento y la línea de enriquecimiento. Desde esta intersección hacia el punto Q, para la línea de enriquecimiento, y desde la intersección hacia el punto O para la línea de agotamiento. Así es como nos queda la gráfica con la línea de agotamiento y la línea de enriquecimiento. Ahora procedemos a calcular las etapas, exactamente igual como lo hicimos en los incisos anteriores. Obtuvimos un total de 2 etapas y el plato de alimentación se debe encontrar entre el plato 6 y el plato 7. Con esto damos solución al inciso C. Ahora procedemos a resolver el inciso D. El ejercicio nos dice que la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 líquido. Para calcular Q utilizaremos esa fórmula, la cual es LF entre F. Eso quiere decir la cantidad de líquido que entra entre los moles totales. Entonces sería el flujo de moles por 1/3 entre los moles totales, dándonos un valor de Q de 1/3. El valor de Q está entre 0 y 1 y esto quiere decir que tenemos una mezcla líquido-vapor justo como lo dice el ejercicio. Ahora procedemos a calcular la línea de alimentación con la misma fórmula que le hemos hecho anteriormente y obtenemos un valor de y igual a menos 0.5 más 0.6603. Ahora utilizaremos la misma gráfica de los incisos anteriores, ya que la volatilidad relativa no cambia y tampoco las composiciones en los fondos, en la alimentación y en el refinado. Esta es la gráfica que vamos a utilizar, que es la que hemos estado utilizando en todos los incisos, ya que no cambian las composiciones, y la curva de equilibrio líquido-vapor. Al graficar la curva de alimentación es la línea verde que se muestra en la pantalla y de la misma manera utilizamos la misma ecuación LOCE, ya que no cambia la relación de reflujo y la combustión del destilado. De la misma manera calculamos la línea de enriquecimiento y la línea de agotamiento con la intersección de la línea de alimentación y la línea LOCE. Aquí ya graficamos la línea de enriquecimiento desde la intersección hasta el punto Q. Y ahora le daremos formato a la línea de alimentación, que es desde el punto P al punto R, y también graficaremos la línea de agotamiento, que es desde el punto R al punto O. La gráfica nos queda de la siguiente manera. Aquí ya observamos claramente la línea de agotamiento y la línea de enriquecimiento, que comenzó desde la intersección R hacia O para agotamiento y desde R hasta Q para enriquecimiento. Ahora procedemos a graficar las etapas. Calculamos el número de etapas exactamente como lo hicimos en los incisos anteriores y obtuvimos un total de 13 etapas. Y la posición del plato de alimentación se encuentra entre el plato número 7 y el plato número 8. Con esto damos solución al inciso D del ejercicio y a todo el ejercicio en general. Muchas gracias por ver el video y espero les haya gustado.